Invertir no solo se trata de elegir las inversiones que encajen con nuestro estilo de inversión, sino que también debemos combinarlas, encontrar la manera de que nuestros activos creen un equilibrio en donde las posibilidades de ganar sean mucho más altas que las de perder. Hoy te voy a enseñar a crear tu primer portafolio de inversión, así que si te interesa, quédate hasta el final. Hola, ¿cómo están? Yo bien, espero que ustedes también. Acá Agustín Bruno al habla. Acá estamos en el día 3 de la miniserie La Semana del Inversor. En capítulos pasados vimos cómo armar nuestro perfil de inversor y cómo funcionan los distintos instrumentos de inversión. Si no sabes de qué te estoy hablando, te recomiendo que primero veas el día 1 y el día 2 porque si no, no vas a entender nada. Empecemos por saber qué es un portafolio. Un portafolio no es más que un grupo de activos en los que decidimos invertir, como si fuese un paquete compuesto por muchas inversiones. Acá es importante que conozcamos la diferencia entre instrumento de inversión y activo de inversión, porque a lo largo de este video voy a usar ambos conceptos que son muy parecidos y se suelen prestar a confusión. La definición de instrumento ya la vimos en el capítulo pasado, pero por si te olvidaste, un instrumento es el medio por el cual invertimos. Acciones, bonos, CDRs, obligaciones negociables, etc. Mientras que un activo es la inversión en particular que estamos adquiriendo. Si mi instrumento es una acción, mi activo puede ser Apple, Tesla, Google, Microsoft o cualquier otra empresa que esté comprando. Por ejemplo, si yo me quiero desplazar de un lado a otro, puedo usar un auto, una moto, un colectivo, un avión. Bueno, todos estos son medios de transporte. Si mi instrumento de inversión es un auto, mi activo sería el modelo específico de ese auto. Un Chevrolet Corsa, una Peugeot Partner, un Ford Fiesta, etc. Es importante que sepamos esta diferencia porque nuestro portafolio puede estar compuesto por un solo instrumento y dentro de este podemos elegir varios activos, aunque lo ideal sería también tener otros instrumentos porque cuanta más variedad haya en el portafolio, más seguro va a ser por un tema de estadística, que acá es donde entra en juego la diversificación. La palabra diversificar quiere decir distribuir, poner algo en distintos lugares. Esto se suele explicar con la famosa analogía de la canasta con huevos, que nos dice que si ponemos todos los huevos en una sola canasta y esta se nos cae, al final vamos a perder todos los huevos. En cambio, si los repartimos en distintas canastas, si una se cae, a los demás no les va a pasar nada. En vez de huevos y canastas, en las inversiones tenemos dinero y activos. La idea es distribuir nuestro dinero en varias inversiones por, si una sale mal, que no se vea afectado todo el capital. Incluso nos va a pasar que si a las demás inversiones les va bien, con una parte de sus ganancias se va a equiparar esa pérdida y es como si no existiese. Para armar un portafolio de inversión, acordate que necesitas saber tu perfil de inversor, ya que en base a este vas a poder elegir el o los instrumentos más acordes para vos. Una vez que lo tengas definido, ahora sí podemos pasar a ver 3 ejemplos de portafolios que te van a servir como guía para que puedas armar el tuyo. De paso, aprovecho para decirte que si te está gustando el video, podés darle me gusta, suscribirte si no lo estás y compartirlo, que eso me ayudaría muchísimo. No te molesto más y pasemos a los portafolios. Bueno, vamos a empezar por ver el portafolio conservador. Hice una planilla en donde figura el nombre del instrumento, el activo y el porcentaje que vamos a dedicarle a cada uno. Empezamos por ver un fondo común de inversión, en particular uno llamado CNXPOPA. Sí, tiene un nombre extraño, pero básicamente este fondo invierte en instrumentos de renta fija como obligaciones negociables, bonos, letras, que es un instrumento que no vimos, pero que es muy conservador y por eso decidí poner la mitad de nuestro capital únicamente en este activo. Seguimos con un ETF, el famoso S&P 500, que bueno, es muy buena inversión tanto por su seguridad, porque está totalmente diversificado, ¿no? Son 500 empresas y además las ganancias que otorga son bastante buenas, porque suele ser entre un 10 y un 12% anual en dólares, ¿no? Todo esto en promedio. Por eso se lleva un 35% de nuestro capital. Y por último tenemos 3 obligaciones negociables. La primera se llama IRCFO de la empresa IRSA, seguimos con IMCJO de YPF y por último CS38O de Cresud. 3 grandes empresas muy seguras y por eso se llevan un 5% cada una. A la derecha tenemos un gráfico donde figura el porcentaje por instrumento, siendo el más bajo el de las obligaciones negociables, que se llevan un 15%.
el ETF del S&P 500 un 35% y el fondo se lleva el 50% del capital. Decidí distribuirlo de esta manera porque el fondo le otorga mucha seguridad. El ETF del S&P 500 también lo hace, pero ya va un poco más agresivo porque se pueden tener ganancias más interesantes y las 3 obligaciones negociables nos van a dar un flujo en dólares sin hacer nada. La verdad que, bueno, esta es la forma en la que yo decidí crear este portafolio. Acordate que esto solamente es un ejemplo, no es que tenés que comprar estos activos en particular, ni tampoco esta cantidad, porque yo puse solamente 5 activos para no hacerlo tan largo, pero para que te des una idea, mi portafolio está compuesto más o menos por 20 activos, o sea, una diversificación mucho más grande. Seguimos con el portafolio intermedio. De vuelta tenemos el S&P 500 que se lleva un 30%, le sigue otro ETF que es el QQQ, el Nasdaq 100, que son las 100 empresas tecnológicas más importantes. Este ETF nos brinda un poco más de agresividad porque las empresas tecnológicas son más volátiles, por ende presentan mayores subas y también mayores caídas, pero como sigue siendo un ETF no presenta un riesgo muy alto y por eso se lleva un 20%. Después tenemos otro ETF que es el Dow Jones, que son las 30 empresas industriales más importantes. Este ETF es el más conservador de los 3 y por eso se lleva un 20%. Después le sigue un bono y una obligación negociable, en particular el bono AL30 y la obligación negociable que ya vimos, IMCJO de YPF. El bono que elegí es el más conocido, el más utilizado para la compra de dólar MEP, que se lleva un 15% junto con la obligación negociable que también se lleva un 15%. A la derecha podemos ver el porcentaje por instrumento, que tenemos un 15% en obligaciones negociables, 15% en bonos y un 70% en ETFs. Decidí poner tantos ETFs porque de esta manera nos vamos a arriesgar más, pero no tanto como comprar una acción, porque sigue habiendo subas y bajas, pero al estar compuesto por tantas empresas, estos ETFs nos van a brindar una exposición intermedia a estas subas y bajas del mercado. Después, el bono AL30 junto con la obligación negociable nos van a dar ingresos pasivos en dólares y en particular el bono AL30 nos va a dar una mayor ganancia de vuelta porque hay más riesgo que estamos asumiendo. Mientras que, bueno, la obligación de YPF es más segura y de esta forma se crea, creo yo, un portafolio intermedio con un equilibrio de ganancias en dólares sin hacer nada y una exposición al mercado bastante moderada. Y por último, tenemos el portafolio agresivo. Acá nos olvidamos de los bonos, de los ETFs, de los fondos comunes y directamente ponemos inversiones bien agresivas. Empezamos con un CDR, que es el de Apple. Creo yo que esta empresa es la que representa la bolsa de valores porque durante mucho tiempo, incluso en la actualidad, es la empresa más valiosa del mundo y al ser una empresa tecnológica, a lo largo de todo este tiempo ha tenido subas brutales. Por eso se lleva un 25% de nuestro portafolio. Después seguimos con otro CDR, que es el de Microsoft. Este es un caso muy similar porque Microsoft es la segunda empresa más valiosa y también es del sector tecnológico, así que se va a llevar un 20%. Después tenemos otro CDR más, que es el de Alibaba. Acá nos vamos al mercado chino, una empresa china que es de hecho la más importante en este momento, que bueno, con todos los problemas que está habiendo con Donald Trump y China, con los aranceles, en este momento está muy golpeada y se encuentra muy barata, por eso me parece que es una gran inversión para el largo plazo, pero de las 3 es la más agresiva de todas y la que más riesgo tiene en este momento, y por eso se lleva un 15%. Después decidí poner 2 acciones argentinas. Tenemos a YPF, que es una de las empresas más grandes del país, que bueno, es argentina y no es argentina, vos sabés por este lío que hubo. Y le sigue el Grupo Financiero Galicia, que el año pasado las acciones del sector financiero fueron las que mejor rindieron, teniendo subas cercanas al 300% y obviamente acá se incluye Galicia. Y por eso decidí ponerle un 20% a cada una. Si nos vamos al porcentaje de instrumentos, tenemos un 40% en acciones y un 60% en CDRs.
La verdad que, bueno, fue bastante parejo. A mí en particular me gustan más los CDAs, por eso me expuse un poco más a esto, pero la verdad es que las acciones argentinas el año pasado fueron la mejor inversión del mundo y quién sabe, quizás este año vuelva a pasar. Igualmente, acordate que esto no es una recomendación de inversión, sino que son ejemplos de portafolios de cómo los podemos armar. La idea es que entiendas cómo lo hice, por qué los puse de esa manera y bueno, las combinaciones que más o menos podemos hacer para cada tipo de inversor. Bueno, por hoy ya terminamos. Mañana vamos a seguir avanzando, viendo cosas un poco más complejas, como analizar una empresa para ver si es o no una buena inversión. Una parte fundamental que todo inversor debe conocer, así que ojalá tenerte acá para que sigamos aprendiendo. Con todo esto dicho, nos vemos en el próximo video.